Gracias, Catherine. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Bien, siguiendo nuestro tema, vamos a ver las características y las consideraciones que se deben tomar en cuenta y por qué es importante la planificación turística. Sucede que muchas veces la actividad turística puede surgir de manera espontánea. Y eso significa que no ha sido planificada. Es decir, aparece puede ser un emprendimiento o puede ser una iniciativa o una estación pionera. Y surge porque surgió. Como decíamos, podía ser la idea, podía ser la intención de una persona, de un grupo de personas, en querer realizar la actividad turística. Tal vez tienen un terreno y muy próximo al terreno hay ciertas características o ciertas bondades que según ellos podían ser denominados recursos turísticos y que pueden atraer a personas que no son del lugar, sino que pueden ser de la ciudad, o pueden ser del país o pueden ser extranjeros, personas foráneas, para que puedan visitar ese sector. Entonces, nadie ha planificado, surgen como una intención, surge como una estación o un destino turístico pionero, pero nadie ha planificado. No se ha hecho una investigación de mercados, si realmente qué les interesa a los futuros turistas visitar, qué les gusta, en qué tipo de establecimientos les gustaría alojarse, cuánto están dispuestos a pagar, y todas esas características y esa información que se requiere para poder otorgar servicios de calidad, ¿no? Entonces, surge esa estación turística pionera porque debe surgir. Nadie la planificó, nadie la pensó con anticipación, ¿no? Y no se sabe de manera cierta si es que va a resultar ese emprendimiento o no va a resultar. Y eso es lo que generalmente ha pasado y pasa en nuestro país. Es decir, que se hacen las inversiones, y en este caso, lógicamente, las inversiones en infraestructura turística las hacen la empresa privada o las personas privadas. Es decir, tienen un capitalito, tienen un dinerito, se van, ven un lugar bonito en el área rural, compran un terreno y construyen un albergue o un hotelito, es decir, un establecimiento de hospedaje. Y
lo equipan, etcétera, lo construyen, lo equipan, lo amueblan, todo eso, sacan algo de publicidad y esperan a que lleguen los huéspedes o los turistas. Entonces, esas son iniciativas propias, pero no ha habido un estudio serio que respalde esas inversiones, porque las inversiones son grandes. Es decir, para el sector privado, ¿no? Las inversiones son grandes. Por ejemplo, yendo hacia Tarata, camino a Tarata, de la carretera principal, tenemos que torcer a la mano derecha, ¿verdad? Pasando ya, es decir, empezamos a bordear la represa de la Angostura. Cruzamos la represa de la Angostura del camino principal que se va a Tarata y más o menos a unos 3 kilómetros de ese cruce de la carretera principal, unos 3 kilómetros, hay un camino empedrado a mano derecha y es casi un poco medio ladera el sector. Trepamos un poco a unos 300 metros y encontramos un hotel. Un hotel grandecito que me imagino ahora debe tener unas 30 habitaciones. Un bonito salón tiene, muy moderno, ¿no? Una arquitectura totalmente moderna, eh, eh, con grandes vidrieras, ventanas grandes, todo eso. Los propietarios, hace unos 20 años atrás, habían tenido un dinerito, se han prestado algo del banco y han construido ese hotel. Ese hotel nunca se ha llenado de huéspedes. Con esas 30, 40 camas, seguramente debe ser 15 habitaciones, 20 habitaciones. Ese hotel nunca se ha llenado. Ese hotel solamente lo que ha funcionado es la parte del salón para ciertos eventos, ¿no? Para ciertos eventos. Y lo que alguna vez algunas habitaciones le llenaban eran los eventos. Algún matrimonio, alguna reunión empresarial, algún seminario empresarial. Y eso es lo que sucede. Una inversión de más de, por lo menos debe ser unos $500,000, entre 300 a $500,000 de ese entonces que costó ese hotel, estaba ahí. Creo que lo lograron vender a otras personas. Y esas otras personas, esos nuevos dueños, tampoco pudieron sacar a flote el hotel, porque la gente no va a ir a alojarse para estar en un sector donde ni siquiera tiene una opción de poder, que el hotel hubiera estado a las orillas de la represa, bueno, todavía, o muy próximas. Y si la gente va en este caso, a la represa, ¿no? Va por el día, va por horas, va a ver un poco el paisaje, va a comer pescado, si hay pescado, una cosa, y regresa. Entonces, semejante inversión, imagínense, semejante inversión para nada. Y eso es porque no ha habido ni ha existido un plan de desarrollo turístico del municipio de Tarata. Porque si hubiera habido el plan de desarrollo, le hubieran dicho seguramente al inversionista, señor, usted no invierta en este sector, en esta población. Usted quiere invertir en Tarata, venga hacia este sector, a este lugar. Va a haber mayor seguridad de que va a tener mayores huéspedes, van a haber turistas, etc. Entonces, ese tipo de inversiones se han hecho en Bolivia y en varios lugares de nuestro país. Y eso, decíamos, es justamente porque no existen planes de desarrollo turístico que avalen la inversión privada, ni tampoco la inversión pública. En turismo, la inversión es alta. Muchas veces hay que construir caminos.
Y ninguna empresa privada va a construir un camino para para que llegue a su hotel. No. El camino tiene que construir el Estado. Y en este caso será la ABC, o será la gobernación, o será el municipio. Los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, tienen que poner y tiene que proveer el Estado. En este caso, será mediante el impulso de la gobernación departamental o del municipio donde se pretenda desarrollar la actividad turística. Entonces, por eso decimos de que la actividad turística para la creación de destinos turísticos tiene que ser planificada. No puede ser improvisada. Y nosotros, en nuestro medio, estamos acostumbrados a improvisar. Improvisamos todo el tiempo. Por eso decimos de que el turismo aquí es ese, por favor. El turismo de masas es moderno, es decir, el turismo masificado, ¿no? Donde cientos de personas o miles de personas van a un destino turístico. Ese turismo de masas se ha generado o se ha creado desde el momento en que la población ¿ya? Ha tenido un mejor salario, en que la población ha tenido mejores niveles de vida. Porque antes, antiguamente, y eso hablamos de hace 100 años atrás, ¿no? El turismo era elitista, es decir, solamente los ricos podían viajar. La gente demasiado rica podía darse el lujo de viajar. En cambio, hoy día no. Y hemos visto de que los grandes países emisores de turistas, que habíamos visto en la materia también de oferta turística internacional, esos países emisores de turistas, esos grandes países emisores de turistas, la gente es como nosotros, es gente de clase media. Son profesionales, son técnicos que tienen un sueldo, pero tienen capacidad de ahorro. Tienen un sueldo de 3.000, 4.000 euros, mensualmente gastarán 2.000 euros en su mantención, alimentación, vestimenta, transporte seguro, vivienda, estudio de sus hijos, etcétera, pero al final cada mes tienen para usar. Ahorran todo el año y tienen una buena cantidad de dinero y ese dinero lo gastan viajando. Entonces, ese es el momento en que nace o se crea o surge el turismo de masas. Y ese también es el momento cuando surge el turismo de masas, también surge la planificación turística, ¿no? Porque en este caso el Estado se da cuenta de que no pueden ir a un espacio físico donde haya recursos turísticos, un montón de personas y que van a deteriorar ese espacio físico dejando basura, es decir, creando impactos ambientales, deteriorando el medio ambiente, etc. Y sobre eso todavía un grado de insatisfacción de los visitantes. Su comida está fea, no hay cosas bonitas para ver, no hay actividades para realizar. Entonces, con un grado altísimo de insatisfacción. Entonces, ahí surge la necesidad de planificar. Porque planificar significa organizar el futuro para alcanzar objetivos. Y no solamente la planificación turística. Basta el término planificar, si vamos a planificar nuestra vida, si vamos a planificar nuestro destino, si vamos a planificar la salud, si vamos a planificar la educación. Planificar significa organizar el futuro
para alcanzar objetivos. Y en este caso que estamos viendo turismo, será para alcanzar objetivos turísticos. Preguntas. ¿Hay preguntas? Cristian, Ronald. No, Lice. Gracias. Todo bien, Lice. Gracias. Por eso se dice de que el desarrollo del turismo debe ser planificado. Desarrollo, ahí tienen el término desarrollo, significa hacer muchas cosas que no están hechas. Para el turismo. En este caso, servicios básicos. Lo que decíamos antes. Luz, agua, alcantarillado, señal de Wi-Fi, caminos, instalaciones turísticas, hotel u hoteles, restaurantes y las actividades turísticas. ¿Qué van a hacer los turistas en ese atractivo? Que de recurso ha pasado a ser un atractivo. ¿Qué van a hacer? Querrán ir a hacer una caminata, entonces hay que hacer una senda, hay que diseñar una senda turística. Querrán hacer ciclismo, pues hay que hacer una senda para bicicletas. Y tendrá que haber una empresa que alquile las bicicletas. Se querrá ir a pescar, entonces se tiene que, si hay un río por ahí o hay lagunas, entonces habrá que limpiar los sectores y adaptar esos sectores para la pesca organizada. Si son atractivos culturales, se querrá visitar monumentos o vestigios de civilizaciones antiguas. Pues necesitamos ponerles graditas, necesitamos limpiar el camino para poder llegar a ver las pisadas de los dinosaurios, o podemos para llegar a ver la pintura rupestre, o necesitamos para poder llegar a ver las ruinas de los incas, de los mayas, de los chipayas. Necesitamos dar las condiciones necesarias para que los turistas puedan ir a disfrutar del paisaje, de la cultura. Entonces, necesitamos todas esas acciones para desarrollar el turismo de manera planificada. El turismo es nuevo en muchas localidades. Y esto ocurre en Bolivia. A pesar de que desde hace 50 años que se pregona el turismo, en el fondo, en las poblaciones locales, ¿no? En los pueblitos, etcétera, sí saben de que el turismo está asociado a que venga gente foránea, gente de otros lugares, pero no saben a qué viene esa gente. A ver, a visitar, a contactarse con la población, a recrearse, a comer. ¿A qué vendrán? Entonces, es el turismo en muchas localidades una experiencia nueva, o puede ser una actividad nueva. No saben los pobladores las causas que pueda tener el turismo, positivas o las causas negativas que puedan generar el turismo. No saben. Entonces, para eso se necesita de un documento, de elaborar un documento. Y ese documento se llama Plan de Desarrollo Turístico. Necesitamos elaborar un plan de desarrollo turístico. Y asimismo también vamos a ver de que en muchas localidades hay una falta de experiencia en el manejo
de turistas. Es decir, todo tiene técnicas. Todo tiene sus tecnicismos. Y para eso ustedes están estudiando la carrera. Es decir, todo tiene técnicas. Saber administrar un hotel, saber las partes y los departamentos que tiene un hotel, cómo funciona cada uno de los departamentos del hotel, alimentos y bebidas, eventos, habitaciones, la recepción. Lo mismo en los restaurantes, es decir, cómo se hacen los costos de una receta para no perder, tal vez están perdiendo, cómo se hace el servicio en las mesas, cómo se montan las mesas, cómo se preparan los platillos, cómo se decoran los platos, cuál es la textura que tiene esa comida. Es decir, todo tiene técnicas. Entonces, en muchos destinos turísticos, y especialmente en nuestro país, son familias o un emprendimiento familiar, y es gente que no está capacitada y no tiene experiencia ni ha sido formada para poder desarrollar esas funciones. No saben cómo se pican las cebollas en pluma, cómo se hacen los guisos, cómo se espesan. Es decir, han aprendido a cocinar porque sus mamás cocinaban, porque sus abuelas cocinaban, sus abuelos cocinaban, y listo. Y piensan que cocinar es para los comensales, es lo mismo que cocinar para la familia. Y no es así. Porque el hotel también es, o en este caso el restaurante también es un negocio. Y ese negocio debe generar recursos económicos y no puede generar pérdidas. Entonces, todo eh, tiene sus tecnicismos, ¿no? Y esa es la falta de experiencia que tienen esas personas y que nosotros técnicamente las llamamos prestadores de servicios turísticos. No tienen experiencia. Por eso decimos de que el turismo es una actividad complicada y es una actividad multisectorial. ¿Por qué decimos de que el turismo es una actividad complicada? No es fácil. Hoy en día, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, ¿no? Con el problema del COVID, de que realmente el turismo había sido, pues, un sector de la economía mundial muy, pero muy grande, y ahora ha sido el más azotado. Todos los países receptores de turistas están llorando porque no hay turistas. Hay muy poco turista. La gente tiene miedo a viajar por el COVID. Y eso va a ser hasta que pase esta pandemia. Y la gente ya se acostumbre y el COVID pase a ser como fue la influenza hace 50 años atrás, ¿no? Cada año seguramente que vamos a tener que vacunarnos contra el COVID. Ya va a ser una forma rutinaria, común, el tenernos que vacunar. Pero nos estamos dando cuenta de que el turismo había sido realmente uno de los sectores económicos muy grandes en el mundo y que genera grandes cantidades de puestos de trabajo. Hoy en día, muchos de los hoteles se encuentran cerrados. ¿Por qué? Porque no hay huéspedes, no hay turistas. Esos destinos turísticos que han sido concebidos exclusivamente para la recreación de los turistas, si no van los turistas, los empresarios apenas estarán pudiendo manejar, en este caso, generarán ciertos ingresos para el mantenimiento de las instalaciones. Porque una habitación que no se ventile un día, que a una semana no se desempolve, se deterioran las habitaciones. Lo mismo se deterioran las sendas.
por donde van a transitar los turistas, si van a ir a ver los pájaros, si van a ir a ver un paisaje. Esas sendas, esos caminos necesitan mantenimiento. Va a venir la época de lluvias y todito lo va a lavar. Entonces, se necesita personas que hagan el mantenimiento. Y al necesitar personas que hagan el mantenimiento, esas personas deben ser pagadas. Eso significa erogación de gastos. Y si no hay turistas que vengan a comprar esos servicios, ¿qué van a hacer en este caso? Los empresarios, ¿no? Es complicada la cosa. Pero sí, esta pandemia nos ha enseñado de que el turismo había sido una actividad, un sector económico muy grande del planeta. Porque nosotros antes siempre veíamos cifras y veíamos cifras que nos daban las estadísticas del turismo. Y las cifras muertas, como decíamos, ¿no? Esas cifras muertas. Realmente ahora hemos visto ese impacto que ocasiona, ese impacto que había sabido ocasionar la falta de turistas en casi todos los países del mundo. Y eso hoy mismo nos llama y nos mueve a tener que establecer, ¿no?, de que hay que crear, tenemos que reinventarnos nuevamente la planificación, lo que se decía el año pasado, reinventarnos nuevamente. Los turistas ya no van a buscar destinos turísticos masificados, sino van a buscar destinos turísticos que sean mucho menos saturados de personas, justamente para evitar contagiarse. Eso va a significar que hay que potenciar esos destinos turísticos que son pequeños. Planificar no es fácil porque se tiene que ver desde diferentes ángulos el desarrollo del turismo en un espacio físico. Puede ser un espacio natural o puede ser un espacio físico cultural. El turismo requiere de todo. Es decir, un destino turístico es casi como una pequeña ciudadela. Necesita todos esos servicios. Y todo eso hay que, lógicamente, planificar. Y es multisectorial porque para elaborar el plan hay que ver también de que van a intervenir varios sectores de la economía de un país, de un departamento, de un municipio. Es decir, si vamos a ver caminos, por ejemplo, tenemos que ir a ver cuál es el plan de desarrollo de caminos de la ABC. Si vamos a requerir que ese destino necesita luz eléctrica, tenemos que ver cuál es el plan de desarrollo que tiene ENDE Transmisión. Si vamos a ver, tiene que haber una posta sanitaria cerca a los destinos turísticos, porque si no, si un turista se enferma, se cae, se rompe la pata, ¿qué hace? Necesitamos ver también cuál es el plan de desarrollo de salud en el área rural. Entonces, multisectorial, porque intervienen muchos otros sectores en la elaboración del plan. El turismo genera beneficios económicos directos e indirectos. En este caso, los beneficios económicos directos van a ser aquellos que vayan directamente a beneficiar a esos sectores, como en este caso son el transporte, la hotelería, que es toda la parte de hospedaje, la alimentación, la recreación, la venta de souvenirs y las actividades turísticas. Porque si el turista, es decir, va a beneficiar económicamente, si va a un hotel, tiene que pagar la noche. Las noches que va a dormir, a pernoctar, que llamamos. Si el turista necesita transporte, está pagando el transporte. Entonces,
Esa es, en este caso, es un beneficio directo. Directamente a estos subsectores está beneficiando. E indirectamente, decimos cuando, por ejemplo, en la hotelería, el huésped turista o huésped paga el hospedaje, de ese dinero que ha pagado por concepto de hospedaje, la administración del hotel, una partecita de ese dinero dedicará a pagar sueldos. Y el empleado que gane el sueldo del hotel, de su dinero, de ese sueldo mensual, una parte va a dedicar para comprar alimentos para su familia, tendrá que pagar alquiler si tiene vivienda alquilada, tendrá que pagar su transporte. Entonces, esos son los efectos indirectos que genera económicamente el turismo. O lo que llamamos también el efecto multiplicador del gasto turístico. El turismo crea beneficios y problemas si no es planificado. Sí, va a crear beneficios económicos, pero tal vez los beneficios económicos vayan solamente a manos de unos pocos. Y puede crear problemas de contaminación ambiental, puede crear problemas de sobresaturación, de deterioro del atractivo turístico, o puede también crear problemas sociales que pueden ser en este caso de sobreculturación, es decir, esas poblaciones receptores de turistas no están manteniendo esas características, esas tradiciones culturales, que eso es lo que atrae a los turistas. Y en vez de usar sus ponchillos como los tarabuqueños y sus ojotas todos los días, van a utilizar tenis, van a utilizar jean, se arruinó el atractivo turístico, porque los turistas están yendo y están pagando para ver a esas personas en su forma de vida y en su ropa autóctona, tradicional, ¿no? Y ahí es cuando decíamos también que el desarrollo turístico crea impactos ambientales. El turismo siempre va a crear impactos negativos e impactos positivos ambientales. Y lo que va a buscar es cuando el turismo va a crear impactos ambientales negativos, la planificación va a buscar minimizar estos impactos ambientales. Los va a minimizar. Para eso se está planificando. Para minimizar los impactos ambientales y para maximizar los resultados económicos o los beneficios económicos que pueda tener el turismo. Para el desarrollo del turismo es necesario y se requiere de personal calificado. Es decir, no cualquier persona puede desarrollar funciones en la prestación de servicios turísticos. Es decir, no cualquier persona puede administrar un hotel. Tiene que ser un profesional como ustedes lo van a hacer. Poder llevar adelante, es decir, administrar o gerentar un restaurante. Hay que saber. Tiene que ser gente profesional. Ser guía para poder trasladar o conducir a los turistas, se requiere ser profesional. Entonces, se necesita personal calificado. El desarrollo del turismo requiere estructuras de organizaciones especiales. Es decir, quien debe planificar es el Estado. Quien tiene la responsabilidad de planificar es el Estado. Y estas estructuras organizacionales están determinadas, ¿no?, de acuerdo a la división política que tiene el país. Para el caso de Bolivia, por ejemplo, Bolivia está dividido políticamente en departamentos, en provincias y en municipios. En ese caso, entonces, el desarrollo, ¿no?, del turismo, tiene que haber una organización cabeza del sector turismo. Y ahí tenemos a nivel nacional el Viceministerio de Turismo. Un segundito, por favor.
Estoy en clases 10 minutos más. Ya. Entonces, ahí tenemos, en este caso, las estructuras de turismo, ¿no? Tenemos el Ministerio de Turismo, tenemos las secretarías departamentales de turismo dependientes de él, de la gobernación, y tenemos las secretarías municipales. Las secretarías municipales de turismo. Para el desarrollo del turismo se requiere de un cuerpo legal, es decir, que se requieren de leyes. Es decir, no, si elaboramos un plan por escrito, para que se cumpla lo que dice el plan necesitamos leyes. Si el plan es nacional, las leyes serán nacionales. Si el plan es departamental, las leyes serán departamentales. Y si el plan de desarrollo turístico es municipal, requeriremos leyes municipales. Por eso decimos que el turismo organizado, y en este caso planificado, tiende a maximizar resultados y a minimizar los impactos. ¿Preguntas? No, licenciado. ¿Está claro todo? Sí, todo bien, Me licenciado. faltan en el chat, me faltan 2 personas que no están registradas. Pongan su apellido paterno y materno, por favor. Son 22 que están participando y solamente 20 han registrado en el chat. Les he pasado el texto también digital al grupo de WhatsApp. Ya lo tienen, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Para la próxima clase voy a revisar apuntes, así que estarán tomando apuntes, ¿no? Sí, licenciado. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, gracias. Hasta luego.